bien, bastante bien. Bueno, antes de empezar este directo sí que quería comentar una cosilla de tu libro que no he tenido tiempo de comentarte, porque lo acabo de terminar hace cosa de una hora. Gracias. Muy, muy bueno, ¿eh? No es que el de Cayo Mario esté mal, pero yo qué sé, al final espero que la mayoría de los oyentes sepan quién es Cayo Mario. Pero este es que es un libro que aprendes de principio a fin y divierte muchísimo, porque no es esa tesis doctoral que te aburre, sino que realmente tiene emociones y algunas cosas son más densas, pero hay de todo, es decir, el debate religioso que tiene. Eso sí, yo a los lectores los recomiendo por 2 episodios, el de Oñate y el de Vargas. No voy a dar más detalles, pero yo espero de verdad que podáis leerlo porque es que merece la pena y no lo digo porque me parezca, porque igual que digo que el Cayo María está bien, este me parece muy bueno, yo sinceramente. Pues muchas gracias, Emilio. La verdad que anima a seguir escribiendo y a seguir contando historias para llegar a todo el mundo, ¿no? Es decir, es verdad que yo usé tesis doctorales que no las leería casi nadie y yo intenté resumir algunos puntos de esas tesis para llegar al gran público. Espero que llegue mucha gente y que mucha gente descubra esta frontera norte. Esta frontera norte que podemos decir que es geopolítica también de la época del siglo XVI, los choques entre Francia y España por el control de Texas, ¿no? Y posteriormente con Estados Unidos, los británicos también, en otro libro que algún día escribiré. Pues, Emilio, perdona por el comienzo y perdona al público, me lié. Pensé que estaba transmitiendo en otro directo en vez del Sur Global y que había confundido completamente todo. Y no, solamente me confundí en la pantalla, en el banner que había puesto al comienzo del programa, que bueno, ya os sirve de publicidad de lo que va a haber mañana, un programa sobre geopolítica de Oriente Próximo. Vamos a hablar del Sur Global. Un tema interesante, de esos que juegan también con ese lenguaje de lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, como lo de países del tercer mundo que pasó a ser países en vías de desarrollo y después país empobrecido, ¿no? Es decir, es un término ese subglobal que, bueno, es un eufemismo moderno, ¿no? Y vamos a ver de dónde viene. Emilio es, bueno, hiciste tus estudios de relaciones internacionales y estás estudiando mucho sobre ese tema para labrar un futuro que espero que sea pronto ya y lo superes. Y podemos hablar en primer lugar de la pregunta del millón. ¿Qué es el sur? ¿Qué es este sur global, ¿no? Para empezar toda esta historia, voy a partir de un anuncio de empleo. Esto parece una broma, no estoy pretendiendo realmente anunciar este empleo, sino que lo que yo pretendo es sobre todo que se haga un enfoque en qué... Espera. Que aquí está pasando algo muy gordo. Sí. Me caí de YouTube. Estamos solo en Twitch. En Twitch, vale, no pasa nada. No pasa nada. Lo subo después al directo, no pasa nada. Y así hacemos nuestra primera transmisión en directo solo para Twitch o la plataforma morada. Voy a llevar a todo el mundo para aquí. Pues, Emilio, empezamos. Estábamos con la oferta de empleo. Entonces, hay una revista que es muy conocida que se llama el Foreign Affairs. Yo no sé si la conocen los lectores. Bueno, es un poco más densa, pero se usa mucho en diplomacia, en relaciones internacionales. Escribe gente con bastante nivel. Quiero decir, primeros ministros como Olaf Scholz, bueno, ministros exteriores / primeros ministros como David Cameron, que han escrito aquí. Entonces, aquí, pues es una revista que habla de distintos artículos, pero uno de los temas que trata siempre, o no un tema, sino que siempre hay anuncios de empleo para profesores de universidad, pero claro, para universidades como Harvard, etcétera. Y hay una cuestión que me ha parecido muy interesante y es que la oferta de empleo para Georgetown University. Entonces pone Georgetown University in Qatar is hiring. Pero ¿qué es lo interesante? Es que la primera frase del anuncio, leo literalmente, is strategically located in the Global South. Es decir, esto es un anuncio que está anunciando que está estratégicamente localizado en el sur global. Por tanto, y a diferencia de lo que me da obviamente de los países en desarrollo, y creo que eso es lo interesante, aquí hablamos de un concepto positivo. El país en desarrollo puede sonar como, ay, pobrecito, yo quiero ayudarte. Aquí no, aquí es, somos el sur global, somos estratégicos. Pero primero vamos a responder qué es el sur global. El sur global, como tal, tiene su origen en la descolonización. Entonces, acaba la Segunda Guerra Mundial, se produce este proceso de descolonización, en el caso sobre todo América y Asia, porque recordemos que quitando Liberia y quitando Tailandia, Japón y en cierto modo China, todos los demás países han sido colonizados por europeos en un momento determinado y se produce este proceso de descolonización. Algunos tan tardío como el caso de Timor-Leste, que se produce ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Pero normalmente la mayor parte de los países se independizan a partir de los años 50 y años 60. ¿Y dónde están localizados la mayor parte de estos países? En el sur. Lógicamente el sur, desde el punto
punto de vista, o digamos, situando como España un poco, lo que podría ser Estados Unidos, como frontera. Pero ¿qué es lo interesante? Es que estos países forman una, digamos, coalición, que sería la coalición del Grupo de los 77. Esta coalición nace en aproximadamente los años 60, concretamente el año 1964, y son 77 países que hoy suman 134, perdón, y que representan prácticamente a todos los países africanos, también los países iberoamericanos o latinoamericanos, como prefiráis, y también los países asiáticos en su mayoría. ¿Y qué es lo que representan? Representan una idea opuesta a algo, ¿no? Porque para ser un grupo como el sur global hay que estar opuesto al norte global. Pero este sur global no se denomina así, se denomina Grupo de los 77 o no alineados. ¿Qué son los no alineados? Los no alineados, bueno, esto lo sabe todo el mundo, ha oído hablar un poco de la Guerra Fría, hay dos polos, la Unión Soviética, Estados Unidos. Y en medio hay una serie de países, que son la mayoría realmente, que dicen que, bueno, pues que se van virando hacia un lado o hacia otro, pero también están los no alineados como tal. Es decir, nosotros no nos vamos a identificar con un bando u otro. Realmente en muchos casos sin identificación, porque, vamos a ver, ¿quiénes son los no alineados? Yugoslavia de Tito, la India de Nehru o, por ejemplo, el Egipto de Nasser. Algunos de estos países tienen una cierta independencia, pero obviamente tienen más vínculos con algunos países que con otros. Por ejemplo, la India de Nehru, ¿dónde adquiere la mayor parte del armamento militar? De la Unión Soviética. De hecho, ahora aproximadamente aún el 40% del armamento indio, creo, o el 60%, no me acuerdo mismo el dato exacto, viene de Rusia. Hay una herencia directa de esto. Pero es que además Zhou Enlai, que era el ministro de Exteriores en aquel momento en China, en Mao, dice que hay una familia de países, como has dicho, en vías de desarrollo, que forman esta idea de no alineados. No vamos a alinearnos con uno ni con otro. Y luego, Tito es un país comunista, pero es un comunismo muy diferente de la Unión Soviética al final y sobre todo más que diferente ideológicamente, opuesto. Hay una oposición a estar bajo esta influencia. Entonces forman los no alineados. ¿Cuál es la relación entre los no alineados y el sur global? Bueno, pues la relación principal sería que son los mismos. Esa es una pregunta que va a hacerse. ¿Qué es el sur global? Entonces podemos definirlo. El sur global depende de cómo lo definas. Entonces, vamos a intentar definirlo desde distintos ángulos. El primer ángulo es que el sur global está unido por una cuestión que es la oposición a Occidente, no necesariamente una oposición bélica o una oposición militar. Es un término que surge en 1969 de la mano, creo que es de Carl Ussegli, no recuerdo mismo exactamente el apellido, pero es un nombre muy parecido. Y bueno, pues surge concretamente en el marco de la guerra de Vietnam. En Vietnam están enfrentados Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero también están apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética, obviamente, y por China. Y surge una idea de que existen unos países en el sur que no tienen nada que ver con Occidente, pero tampoco con Rusia, o bueno, en este caso con la Unión Soviética. Entonces forman este bloque, según Carl Segli, de sur global o de un mundo, digamos, alejado de Occidente. Pero para ello hay que definir Occidente. ¿Y qué es Occidente? Esa es una pregunta que parece obvia. Todo el mundo podría decir, bueno, pues soy español, estoy en Occidente. Eso es obvio. Geográficamente, claramente, pues es Occidente. Pero, por ejemplo, sería Turquía Occidente, sería México Occidente, Uruguay Occidente. La mayor parte de las personas podríamos estar de acuerdo que sí, pero por ejemplo Turquía tiene una parte en Asia, otra en Europa, o Rusia. Rusia también es interesante. Rusia es un país que obviamente comparte una religión con la mayor parte del mundo del este europeo, incluso muchos países de la Unión Europea. Comparte un idioma muy similar a otros idiomas eslavos, pero ahora mismo se produce una ruptura. ¿Qué es Occidente? Entonces, Occidente no se puede definir muy bien. Y para definirlo, a mí me gusta una definición de Philippe Nemo, que es un filósofo francés, que dice que Occidente no es un concepto geográfico. ¿Por qué? Porque hay países como puedan ser Corea del Sur o, por ejemplo, Japón, que están dentro de Occidente. ¿Por qué? Porque tienen una serie de características. Son democracias liberales, están desarrolladas y además de eso, el nivel de desarrollo que tienen de consolidación, democrática y de desarrollo es muy superior al de otros países no occidentales. Entonces surge Occidente como oposición a este sur global, digamos, este sur global, o como el norte global, aunque vamos a alejarnos un poco de la idea geográfica. Porque, por ejemplo, China dice que China está, digamos, por ejemplo, creo que vamos a citar a Xi Jinping para ser directos. El sur global sería una serie de países o de, quiero decir, naciones en vías de desarrollo y que representan una oposición al modelo dominado por Occidente desde 1945. Esto es el relato actual. Hay un sur global y hay una oposición. Da Occidente y a todas las reglas que han impuesto desde 1945 y las instituciones, porque recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial hay una serie de países que, digamos, forman el orden actual, aunque es un orden que puede ser imperfecto o perfecto, pero hay un cierto rechazo y hay una aceptación del mismo.
Entonces, la visión del sur global es esta serie de países en vías de desarrollo o ya desarrollados que se oponen, digamos, hay una cierta oposición a Occidente, pero que no tienes una oposición de quiero destruir Occidente o quiero ponerme a él. Puede ser o uno, digamos, quiero destruir este orden que existe. En el caso de Rusia es evidente que hay una mayor interés en hacer un orden nuevo. En el caso de China pretendo aprovechar y crear un orden nuevo o modificar el orden que existe, pero otros países como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, pues los puedes englobar más en Occidente. A la vez, si uno ve dónde están yendo, por ejemplo, una gran parte de ese turismo ruso que antes se dirigía a Europa, pues se dirige a Emiratos Árabes Unidos, porque lo que pretende es, digamos, beneficiarse de esto. Pero todos son países occidentales, porque no forman parte de Occidente en este punto de vista, democracias liberales. En principio, claro, como veremos ahora. Esta idea vamos a contrastarla con la visión de Occidente. Entonces, en Occidente hay dos visiones de este sur global. Una visión es que el sur global no existe, que esto es un término que se han inventado para oponerse a Occidente y que no existe. ¿Para qué hablamos de sur global? Que es sencillamente una concesión a los países autoritarios, que lo que hay es un combate entre democracias y países autoritarios. ¿Cuál es el ejemplo claro de esto? La idea de Ucrania y Rusia. En febrero de 2022 se produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, pues, ya vamos a intentar no meternos en prorrusos y proucranianos, porque esto ya pasa mucho. Quedaría para otro debate. Pero la idea central es que Rusia se constituye, digamos, en este país democrático y Ucrania sería el país democrático invadido. Luego, pues bueno, hay cuestiones que se pueden matizar, etcétera, pero vamos, lo esencial es eso, es cómo se ve desde Occidente, desde la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Entonces, este combate no es solo ese, también hay una rivalidad China-Estados Unidos. China sería el país no democrático y Estados Unidos es el país democrático por excelencia. Todo esto estoy hablando desde la visión de Occidente. Obviamente, quiero decir, si le preguntamos a un chino, dirá que hay, sobre todo el gobierno chino, que hay una democracia con características chinas. Bueno, vamos a hablar. Yo creo que hay las dos visiones para comprender el problema. Esta visión de Occidente, por tanto, es que es una concesión, que esto se lo han inventado esta serie de países y que es una cuestión autoritaria, una visión, por ejemplo, pues bueno, que es una visión defendida por distintos profesores, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, y que por tanto lo que hay que hacer es ignorar este concepto de sur global y dirigirse directamente a estos países y olvidar el bloque. Pero, por ejemplo, Josep Borrell, que al final es el jefe de la Unión Europea, no es cualquier persona, ha dicho que existe una necesidad de llegar al sur global. Si hay una necesidad de llegar a algo, es que existe, obviamente. ¿Qué es este sur global? Entonces, según Occidente, son países en vías de desarrollo que pueden inclinarse hacia un lado o hacia otro. Y claro, uno de los polos podemos decir Estados Unidos y la Unión Europea. Obviamente, pues eso, con otros países, como pueden ser Noruega, que no está en la Unión Europea, o yo que sé, Japón o Corea o Australia. Pero hay otro bloque, que es el, digamos, o cuál es el liderazgo opuesto. Y este liderazgo opuesto es el liderazgo de los BRICS. Para analizar el sur global, los BRICS son esenciales, porque es hoy en día cuando se ha puesto de moda este concepto de sur global. Pero los BRICS son muy anteriores. Entonces, ¿dónde surgen los BRICS y cuál es la relación entre el sur global? Eso es lo que creo que intentar hablar. Primero, los BRICS, en teoría, son una serie de países que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que se van a expandir o están en proceso de expansión a muchos otros países. ¿Cuáles son los países que han sido admitidos recientemente en los BRICS? Muestra de esta idea de querer enfocarse hacia el sur global. Argentina, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudí y también existe una serie de países candidatos o que quieren adherirse. Por ejemplo, Argelia, pero también Serbia. Es decir, que hay realmente una diversidad de quién quiere ser miembro de los BRICS. ¿Cuál es el programa de los BRICS? El programa de los BRICS, en este caso, sí que es en teoría más claro. Es formar un grupo, digamos, no opuesto, pero sí un grupo de poder con sus propios intereses diferenciados de Estados Unidos. ¿Dónde se ha visto claramente que existen los BRICS? En el caso de la guerra de Ucrania y por qué las votaciones de las Naciones Unidas, sí, ha habido 140, 130 y pocos países que han votado a favor de Ucrania constantemente y muy pocos, 4 o 5, que han votado en contra, los aliados principales de Rusia. Pero ¿qué hay de todos esos países que se han abstenido? Estos son los que pueden formar parte o forman parte de los BRICS. Por ejemplo, Brasil se ha abstenido muchas veces, la India también, bueno, no hablamos de Rusia, obviamente, China y Sudáfrica también. Entonces, estos BRICS se forman a partir del año 2006, se propone por parte de Rusia, por parte de Putin, la creación de una alianza o como un foro de cooperación al que luego pues, se pretende que se unan más estados. Y en el año 2009 ya nace, existe una serie de cumbres y luego
se abre a Sudáfrica con el objetivo, porque en principio son solo BRIC y luego es Sudáfrica la que se une para dar una voz a África. Pero estos BRICS no son homogéneos realmente, pero sí son importantes considerarlos. ¿Por qué? Están dos de los países más poblados del mundo, bueno, los dos más poblados, India primero y luego China. Está Rusia, que bueno, pues es la mayor potencia nuclear junto a Estados Unidos. Sudáfrica quizás pueda ser considerado como un país más secundario a nivel global, pero en África tiene importancia vital. Es la segunda economía actualmente del continente africano, y hay otra serie de países, como por ejemplo Brasil, pues que es la primera economía en el territorio de Latinoamérica. Estos países tienen un gran potencial, pero es que además estos países representan también una opción diferente. Por ejemplo, pretenden crear una alternativa al dólar. Esta es una idea sobre todo china, pero también apoyada por Estados Unidos, apoyada por Rusia contra Estados Unidos. Y también estos BRICS, una idea hegemónica que defienden es reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reformar las Naciones Unidas. Pero ahí ya se ve una primera discordia de los BRICS, porque es cómo reformamos. India quiere entrar, Brasil quiere entrar, pero también quiere entrar Alemania y Japón. Y ahí ya, digamos que hay más debate. Incluso China e India tienen rivalidades, pero bueno, vamos a hablar un poco de eso después. Entonces, la teoría de estos BRICS es que Estados Unidos está en declive. Y este declive se ve porque hay un punto que es el punto de inflexión que lleva a hablar de los BRICS y que cada vez potencia más el sur global, que es, uno, la invasión sorpresa de Ucrania, porque al final Estados Unidos pues, sí apoyó a Ucrania a posteriori, se dice que la alertó y eso fue clave, pero no hubo más acciones o no hubo una posibilidad de prevenir que hubiera esta disuasión, porque si hubiera existido esta disuasión no se habría producido esta invasión. Pero también es sobre todo la retirada de Afganistán. En el año 2021, creo que es en agosto, se produce esta retirada que todos conocemos con estas imágenes terribles, pero que lleva también a más esta visión y todo lo que ha ocurrido posteriormente para los ciudadanos afganos es ¿qué es lo que ve un no occidental, digamos? Pues lo que ve es que Estados Unidos está en declive. Esto es una teoría que defiende los BRICS. La teoría contraria es que realmente Estados Unidos no está en declive. Y aquí voy a citar a Robert Kagan, que es un profesor de geopolítica, bueno, bastante conocido, militares, pero es todo geopolíticas, y que dice que Estados Unidos que ni está en declive ni nada. Y voy a dar una serie de datos. Estados Unidos representa el 24% del PIB global y el 38% del gasto militar mundial. Entonces, esto es lo que muestra es que todo el mundo pues depende en cierto modo de Estados Unidos. Esta sería la posición contraria, ¿no? Entonces, la idea es que estos BRICS pues pueden competir, pero relativamente. Y que todo gira alrededor de un solo polo, que sería China, que es la base de todo el sistema, este sistema de los BRICS. Y los BRICS pretenden crear este concepto del sur global, o añadirlo. Que existe un sur y que existe un norte es obvio, pero la idea es crearlo como concepto político en oposición a Occidente. Entonces, esta oposición a Occidente también tiene desafíos internos, más allá de los desafíos entre ellos o los desafíos del propio sur global. ¿Cuáles son los desafíos de los BRICS? El primero es que no hay ni siquiera un acuerdo exacto para qué miembros deben ir. Aquí sí, para qué miembros deben adherirse al grupo. ¿Cuáles son los países del sur global? Porque obviamente hay países que se mueven entre dos aguas. El caso de Turquía es precisamente notable. Es candidato a la Unión Europea, es un país que se encuentra dentro de la OTAN, de hecho tiene el segundo ejército de la OTAN en términos de efectivos, es un país que es cercano a Rusia, pero también ha apoyado a Ucrania. Entonces está ahí un poco entre dos aguas. ¿Podría ser miembro de los BRICS? Pues unos dirían que sí, otros que no. Luego también está la cuestión de qué continentes deben enfocarse, porque, por ejemplo, los BRICS tampoco, digamos, su esencia también gira alrededor de China, que es la que representa gran parte del comercio. China representa el 15% de las exportaciones mundiales. Es un dato brutal. Creo que no se acerca ni Estados Unidos ni la Unión Europea, ni siquiera. Bueno, tiene una cierta cercanía, pero que no es ese dato. Entonces, China es la que maneja todo, en cierto modo, la que lleva la voz cantante. Pero India cada vez comienza más a surgir y hay cada vez más países que cortejan a la India. Y estos tienen desafíos internos. Vamos a hablar de los desafíos internos de varios países para que sea modo de ejemplo de cómo este sur global no tiene el liderazgo que sí puede tener Occidente en oposición, que sí, Estados Unidos representa el 38% del gasto mundial militar y eso es muy superior a cualquiera que pueden representar Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, o Japón incluso. Entonces, en el caso de los BRICS, pues hay una serie de desafíos para estos países, digamos, grandes. Sudáfrica es muy difícil que pueda liderar, además de ser uno de los países con más paro del mundo y todos los conflictos internos que tiene y las cuestiones de la corrupción de Jacob Zuma, etc. Entonces, Rusia, pues se podría haber visto que puede ser un líder,
pero Rusia ahora mismo tiene pues, la cuestión de la guerra de Ucrania, que le está consumiendo muchísimos recursos, y luego además tiene problemas como el envejecimiento de la población, que se une a los problemas chinos. En China hay varios problemas o desafíos. El primero es el envejecimiento de la población. China ha pasado de tener una tasa de fertilidad de 1,7 hijos con mujer a 1,2 desde el año 2000 hasta ahora. Es decir, una caída que lleva a hablar si puede existir un futuro y si China puede liderar un sur global si existiera con este desafío. También China tiene la cuestión del consumo interno, la cuestión también relativa, la posibilidad de la cuestión relativa a Taiwán, etcétera. Y también China tiene las propias rivalidades a las que se lo dirá. Pero también está la India. La India es el país con la mayor población del mundo, es un gigante tecnológico, pero es un país muy ligado a la agricultura. Aún el 40% de la población trabaja en el sector agrario. Quiero decir que un país que tenga el 40% de la población tenga el sector agrario puede liderar el global, es difícil de imaginar. Y sí, ahora ha llevado a cabo un programa espacial, pero ha tardado su tiempo. En Brasil, no hablemos ya de la pobreza, la cuestión de la seguridad, el narcotráfico, etcétera. No es que Occidente esté perfecto, no tenga problemas, pero sí que hay como un liderazgo más indiscutido en torno a Estados Unidos. Que luego puede haber rivalidades como vimos durante el periodo Trump, pero eso serían para otro programa. Entonces, surgen estos BRICS, surgen estos países que en teoría deberían liderar un sur global. Pero es que el sur global quizás no pretenda tener líderes. Y vamos a ver ahora las diferencias entre los propios países del sur global para hablar de un poco de a dónde van y cuáles son los ejemplos de ello. Entonces vamos a enfocarnos primero en el continente africano, para mencionar algunos ejemplos, y también vamos a enfocarnos también un poco en Iberoamérica. El tema del tema de África es particularmente llano. Aquí hay, en teoría, dos países que pretenden tener cada vez una mayor influencia, y serían China y Rusia. Esto es lo que vemos el día a día en telediarios, pero realmente hay otros países que están también ejerciendo su influencia cada vez más. Entonces, primero vamos a hablar de dos países que están... Sí, perdón, sí, creo que se me interrumpe. No, es que me cayó la red. Ah, vale. Pues bueno, estaba solo, tranquilo. Vale, perfecto. No, entonces, es que perdonad la gente, alguien echaría de menos mis interrupciones, como tú, Emilio. Es que me cayó toda la red. Estuve con el router y todo ahora mismo. Pues sí. Bueno, pues entonces, bueno, espero no haber dado un discurso muy largo. Si eso que los usuarios digan y para un poco, o lo que quieres preguntarme. Bueno, entonces, el caso de África es, tenemos aquí en teoría Rusia y que está totalmente, digamos, disputándose el dominio con Occidente. Entonces, aquí todo el mundo sabe, no voy a dedicarme a hablar de los golpes de Estado en los países del Sahel, pues que si Wagner, no. Lo interesante es la posición de cada uno. Entonces, sí, es muy llamativo lo de, digamos, el grupo Wagner en África y todo eso, pero hay temas que también hay que considerar. Entonces, China y Rusia, vamos a hablar de comercio. Y comercio de China con África es de más de 260.000 millones de dólares. El comercio de Rusia con África es de unos 15.000 millones de dólares. Quiero decir, la diferencia es brutal. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿qué ofrece cada uno? Porque Rusia lo que sí que pretende es dar una mayor influencia, es decir, yo aquí pretendo venderte armas, pretendo también poner, digamos, no sé si tropas sobre el terreno, pero de un modo indirecto tropas. China no pretende hacer eso. De hecho, no hemos visto casi tropas chinas, habrá de contratistas, etcétera, quitando el cuadro la evacuación de Sudán y poca cosa más. China va y ofrece proyectos de infraestructuras, el BRI, etcétera, pero también hay disputas con Occidente, por ejemplo, por la propia influencia francesa, la propia esta idea de France-Afrique y también un debate interno a Occidente ante todo lo que está ocurriendo. Vamos a primero analizar las disputas entre Rusia y China. Si China quiere invertir cada vez más, pero no pretende que haya conflictos. Rusia no es que pretenda que haya conflictos, pero sí pretende solucionar estos conflictos o solucionarlos a su manera, podemos decir. Cada uno podrá decir que están bien o está mal, pero más allá de eso, la esencia es que pretende penetrar militarmente. China no quiere que haya ninguna penetración militar, sencillamente comercio, infraestructura y proyectos. Siempre que estén protegidos se puedan explotar recursos minerales. Pero es que también también es diferente el modo de tratar con Occidente. Porque si Rusia dice vamos a expulsar a Francia de aquí, vamos a ver, aquí vamos a apoyar a Níger, que haya un golpe, lo que sea, mientras que China dice no, China le da igual si está Francia o no, ellos van a dar sus proyectos tal y mientras no les, entre comillas, prohíban o les molesten hacer esos proyectos, se los quiten el gobierno, no pretende quitar esta influencia de la France-Afrique. Pero es que también se da una respuesta en Occidente ante esto. Entonces, estos
son Rusia y China o los BRICS intentando influir en el sur global. ¿Cómo respondemos? Bueno, pues vamos a ver, hay una respuesta evidentemente oficial del gobierno francés, que es intentar seguir teniendo esta influencia, que también en España tenemos soldados españoles en Mali, UTM Mali, aunque es más bien para garantizar todo esto de la seguridad del Sahel, cuestiones inmigratorias, etcétera. Pero también hay otra idea que es muy contradictoria o digamos un poco quizá controvertida. El profesor Bernard Lugan, que es un africanista bastante controvertido, digamos, de la vieja escuela, por así decirlo, dice que hay que abandonar África y el sur global. Entonces, lo que dice es qué hacemos ahí. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Si Occidente abandona el sur global, lo coge otro. Lo va a coger otro. Claro. Y la pregunta es, pero Bernard Lugan, por ejemplo, sostiene que da igual, que lo coja otro, que realmente la importancia es muy inferior. Y estamos viendo cómo Occidente también está buscando otro sur global más allá de sus áreas tradicionales de influencia. Entonces, esto se ve muy claro. Cuando pensamos en África y pensamos en Francia, etcétera, y cuando pensamos en Asia Central, podemos pensar en Rusia, en Turquía, etcétera. Pero es que ahora mismo se ha creado un foro Japón-África. Foro Japón-África es bastante sorprendente. Quiero decir, Japón y África, las relaciones, aunque es cierto que hay una base militar en Djibouti, no hay que olvidarlo, pero bueno, las relaciones son muy... Se ha creado también un foro China y los países de Asia Central. Entonces, sí que hay una búsqueda de influencia en zonas más allá de lo tradicional, y es lo que se ve esta disputa. Pero también Estados Unidos, islas del Pacífico, que es un territorio que, bueno, pues no ha tenido nada de importancia, pero la puede tener militarmente y estratégicamente, tampoco me voy a meter tanto en ese tema. La idea central es que hay esa búsqueda de ese sur global o ese intento de influir en el sur global, de cómo llegar y lograr influir en el mismo, para evitar que, como has dicho, que lo coja otro. Pero es que en el propio sur global podemos ver, vamos a suponer el caso de Níger. El caso de Níger es, si se expulsa o si ya hay una menor presencia, o en Mali, de Francia, pueden entrar China y Rusia. Pero quizás China y Rusia entren en una disputa y este sur global se parte, porque entran en una disputa. Por no hablar de cuestiones que son las que voy a tratar ahora. Son las disputas más generalizadas en Asia y en América Latina, por ejemplo. Entonces, para hablar de estas disputas, voy a considerar una serie de ejemplos, de los que quizás conozco más, que son Pakistán y la India, China y Rusia, y podemos coger un poco Brasil y Argentina, aunque ahí sea un poco menos, pero bueno, hay un Brasil y Argentina, vamos a hablar más bien del cambio político que ha habido. Al entrar Javier Milei y estar Lula en Brasil, hay intereses claro, de lo que llamaba el rojerío, algo así. Efectivamente, entonces está obviamente una persona que dice, no me acuerdo, dice los zurdos y Lula, zurdos que también, obviamente piensa que puede ser de ultraderecha, muy difícil cooperar. Pero los dos son, bueno, Argentina no es aún miembro de los BRICS, pero se prevé su adhesión. Milei dijo en principio que no, pero parece que dice que sí. Es muy difícil que estos dos países cooperen, porque uno dice que mi principal aliado va a ser China y otro que mi principal aliado va a ser Estados Unidos sin ninguna duda. Pero es que hay más. Vamos a irnos también a otro ejemplo concreto, que es el de Arabia Saudí e Irán. E incluso entre amigos, porque Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son grandes amigos, ¿no? Pero no es verdad. Richelieu decía que algo así como que el Estado no tiene amigos, solo tiene intereses, algo así. Bueno, esto es un poco aplicable. Los dos países pertenecen al sur global, son musulmanes sunitas, son, bueno, pues potencias con grandes recursos económicos, de petróleo, pero realmente tienen disputas. En Sudán están apoyando a bandos opuestos. Uno apoya, Arabia Saudí apoya al gobierno o a las Fuerzas Armadas sudanesas y al RSF, como se denomina, no me acuerdo mismo, las apoya Emiratos Árabes Unidos. Acciones de apoyo rápido. Sí, efectivamente. No, algo de apoyo rápido, sí. Entonces, claramente hay una oposición ahí. Pero es que el caso más notable es el de India y China. India y China cada cierto tiempo se dan de palos. Eso lo sabemos todos y lo hemos visto. Y se dan de palos literalmente. Efectivamente. Entonces, China, pero es que China y la India tienen una rivalidad muy grande, porque hay una serie de regiones que son Arunachal Pradesh, Sikkim, que son disputas, incluso zonas totalmente glaciales. Hubo ya una guerra en el 1962, que bueno, pues hay dos visiones, la visión china, que fue una guerra de defensa, y la visión india, que es que Nehru le falló a la India y que no, bueno, pues que India no iba a poder derrotar a China. Más allá de ello, esto crea una serie de tensiones. Tú tienes dos países en el mismo bloque que supuestamente van a liderar el mundo, pero están muy enfrentados. Y si uno va a las redes sociales de India o China, hay una gran oposición entre los ciudadanos de ambos países. Sí. La gente uno piensa en la India y la oposición a Pakistán, que eso también es un tema y vamos a tratar un poco, pero sin entrar en detalles. Esta búsqueda de influencia del sur global lleva a que decir, pero ¿cómo podemos hablar del sur global si China
y la India están totalmente de Bueno, oposición. disputas por la hegemonía en el sur global. Eso puedes también Claro, decir también. eso, De pero hecho, hoy mismo salió una noticia de un segundo portaaviones que está desarrollando la India de 5.000 millones de dólares, o sea, 5 billones de dólares, para tener también su hegemonía en el Índico y cerrar el paso algún día, en caso de guerra, a los mercantes chinos que vengan en sus rutas, ¿no? Es decir, al final, el encontronazo entre los dos gigantes asiáticos, ya claro, sea en el Himalaya o en el mar, se puede producir fácilmente. de hecho, India ha diseñado una estrategia que se llama la del collar de perlas o collar de diamantes, que es un poco la oposición a la línea de los 9 puntos de China. Pero claro, si estos son los dos grandes líderes del sur global, es como si estuviéramos, por ejemplo, imaginémonos que en Occidente hubiera una disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos y pudieran luchar en el Atlántico o en otro territorio de modo indirecto, y que además de eso se sume el hecho de que existiera una rivalidad militar, que hubiera una carrera, porque hay una carrera militar, como has dicho en el caso del portaaviones, entre ambos. Podríamos hablar de un Occidente unificado. Es difícil. Luego voy a intentar contradecir lo que estoy diciendo porque creo que quedan las dos posiciones. Pero sí que Occidente se ha dado cuenta de que puede aprovechar estas disputas. Entonces, esto se ve muy claro en el caso de Pakistán. Pakistán y la India desde 1947 han tenido una serie de guerras. La del 47, la del 65, la del 71 y no olvidemos la del Kargil de 1999. Todo el mundo piensa que porque tengan armas nucleares ya van a estar en paz, van a ser felices, pero no. Entonces, estos se odian. Se odian o por lo menos tienen una mala relación. Pero China y Estados Unidos intervienen ahí. Esto voy a dar un ejemplo para cómo se ve cómo ha evolucionado el sur global desde entonces, desde la Guerra Fría y no alineados que mencioné hasta ahora. En el año 1971 se produce esta guerra de independencia de Bangladesh o la guerra de 1971 de la India. Y la India, pues bueno, va a derrotar a Pakistán y Estados Unidos envía pues, la sexta o la séptima flota a Bangladesh con el objetivo de presionar a la India. Entonces, China y la Unión Soviética dicen, vamos a dar más de momento a la India para que sigas con tu campaña. La India ignora bastante a Estados Unidos y sigue en su campaña, bueno, gana la guerra. Y Pakistán, después de la guerra, solicita apoyo de Estados Unidos diciendo, bueno, pues esto es lo que necesito. Y Estados Unidos ha sido uno de los grandes apoyos financieros y militares de Pakistán. Pero China también es un apoyo de Pakistán. Los están buscando influencia. Hay un puerto en Pakistán, que es el puerto de Gwadar, que lo está construyendo China. Bueno, y está en una zona que se quiere independizar del resto de Pakistán, de una minoría étnica muy distinta a la mayoritaria, ¿no? Y hay un problema incluso de ataques a la población china. Claro, eso ya es el propio rechazo, el propio sur global a una parte de la población, como dices, a esta idea de, bueno, es que China viene a dominarme. Y esto conecta entonces con cuál es la otra visión. La otra visión es que no, que hay disputas, pero que son normales, que por ejemplo, pues, es decir, vamos a citar, por un ejemplo, a Min Shin-pei, que es un profesor de la Universidad de Claremont en Estados Unidos, y bueno, pues él dice o él sostiene que el sur global existe, que es obvio y que hay disputas, pero que las disputas existen en Occidente, y da una serie de ejemplos. Entonces, un ejemplo es la guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y la Unión Europea por lo de los subsidios o los apoyos de Airbus y Boeing, por ejemplo. O también el caso del conflicto, la cuestión del Brexit y la falta de acuerdo de carácter posterior. Entonces dice que son normales las disputas y que ellos lo que pretenden es buscar un lugar donde pueden tener una posición diferenciada de Occidente y de dominio, y que el futuro ya no pertenece a Occidente. Y esto entra en conexión ya con la última solución o la última cuestión, que es va a girar en torno a lo que dice que es Matthias Spector, que son los no comprometidos fence-sitters o no alineados. Matthias Spector tiene una teoría que me parece personalmente muy interesante, y es que más que hablar de sur global o de países no alineados o cualquier otro término del pasado, hay que hablar de no comprometidos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estos países o estos estados lo que pretenden es cada uno aprovechar como pueda a su bola. Entonces, por un lado, voy a dar el ejemplo de Indonesia. ¿Por qué Indonesia? Porque Indonesia en el año 2022 tuvo un papel muy interesante, porque el presidente de Indonesia, que es Widodo, un nombre, no recuerdo, muy parecido, fue el único presidente, digamos, de una nación con un cierto tamaño, que se encontró o que tuvo encuentros con Volodymyr Zelensky, con Vladimir Putin y también con Joe Biden y con Xi Jinping.
Es decir, que ha tenido encuentros con todos los protagonistas del año 2022 y muy opuestos, porque obviamente encontrarse con estos no es tan fácil. Claro, pero Singapur tiene un papel esencial en todo el transporte de mercancías de Asia, ¿no? Es decir, su puerto y es esencial. Claro, también es cierto que la cuestión comercial pues también influye, pero es cierto que si consideramos, por ejemplo, países como el caso de Emiratos Árabes Unidos, que cada vez es más importante como vía de conexión comercial, se han diseñado rutas, no ha habido esta implicación, no ha habido encuentros, digamos, con todos los gobiernos. No, Putin no ha viajado a Emiratos Árabes Unidos, también está la cuestión de la Corte Penal Internacional y todo eso y no querer ser arrestado, como es normal. Pero esta idea de Matías Spector es que hay que aprovechar las diferencias económicas y políticas que existen en el sur global. Entonces da una serie de ejemplos para ello. En primer lugar, hay unas disparidades económicas brutales. Vamos, en el sur global se encontrarían, en teoría, por un lado, países como Malasia, que tiene un PIB per cápita de $28.000 o superior, pero también está el caso de Zambia, que creo que no llega a los $3.300. También hay rivalidades religiosas. En China se cree que aproximadamente el 20% de la población con mucho es religiosa. En Arabia Saudí o en Irán es superior al 90%. Sí. Pero es que incluso el modelo cambia, no ya solo a nivel político, porque Uruguay es una democracia liberal, Arabia Saudí es una monarquía absoluta y, bueno, pues Corea del Norte, si no la aislamos, es obviamente una dictadura totalitaria. Pero es que también hay un enfoque a las renovables. Costa Rica es un país que ha logrado prácticamente reducir la dependencia de los fósiles prácticamente a nada. Esto tiene muchos recursos, pero bueno. No, pero tampoco tiene gran industria, tampoco. Tampoco, también es cierto. Pero mayor fuente de financiación en los parques naturales. Claro, entonces es precisamente por ese enfoque. De hecho, esa idea de soft power. Pero tienes a Nigeria. En Nigeria, el 70% de los ingresos del gobierno vienen del petróleo. Sí. Entonces, si quieren, por ejemplo, llevar a cabo acciones por el planeta, con el cambio climático, como queramos llamarlo, es muy difícil que estén de acuerdo. O, por ejemplo, si quieren establecer un impuesto, como ha logrado hacer la OCDE, de un 15% para las multinacionales, este sur global tiene muy complicado ponerse de acuerdo, porque para Singapur, como dices, que es un polo comercial, no le interesa que haya un 15%, poner un 15% mínimo de impuesto para las multinacionales, porque ellos van a perder. Claro. En cambio, este 15% a lo mejor a la India sí que le interesa, que tiene un tono un poco más proteccionista. Es muy difícil decir que están de acuerdo, pero sí que hay elemento en estos no comprometidos o fence-sitters, que es un relato común. Este relato, según Mark Leonard, es un relato que es el relato postcolonial o como queramos llamarlo, o decolonizador. Como he mencionado en un principio, la mayor parte de los países del globo han estado bajo la égide de países europeos. Del siglo XVI, que se produce la revolución militar, pues bueno, en serie de conquistas, etcétera, territorios. Entonces, esto lleva a que haya, primero, un cierto resentimiento, pero también digamos, un relato de este relato o la historia, como se cuenta, ha estado dominada por Occidente. Ha estado dominada por el hombre, queramos llamarlo hombre blanco, cristiano, y no, yo quiero crear otro relato, un relato post-occidental, un relato que vaya más allá, un relato descolonizador. Entonces, Mark Leonard dice que hay que adaptarse a este relato, cambiarlo. Lo que es interesante de este relato, que es el relato del sur global, es que no es exclusivo hoy en día del sur global. Porque hoy en día, vamos a ver, ha habido, digamos, el elefante en la habitación que aún no he mencionado, pero sí que voy a mencionar, que es el conflicto en Gaza, el conflicto árabe-israelí. Aquí se habla para los no occidentales, o muchos de estos no occidentales, sobre todo los países musulmanes, aquí lo que hay, en teoría, es un doble rasero para muchos de estos países. Y es decir, bueno, aquí todo el mundo nos pide que condenemos la invasión de Ucrania y que Rusia pare, pero no se condenan las acciones de Israel jamás. Es cierto, las acciones de Israel en Gaza. Es cierto que esto está cambiando ahora mismo y bueno, pues hay diferentes posiciones en Occidente, pero la idea central es que se acusa de doble rasero. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es el relato. El relato es que ha habido una serie de colonias y que han intentado aprovechar, bueno, pues que se han aprovechado los recursos, que se han aprovechado de que Occidente se aprovecha y que lleva a cabo un neocolonialismo. Este neocolonialismo no es nuevo, ya se mencionó en el preámbulo de la creación de la Unión Africana, lo menciona Kwame Nkrumah. Bueno, hay muchas, digamos, versiones de este neocolonialismo o este relato. Pero lo que es clave es que es lo que une a todos estos países del sur global y es oposición a Occidente. Entonces, por eso Occidente
cambia también de relato, pero cambia también de objetivos. Por eso Emmanuel Macron ha viajado a Asia Central, se ha visto con el presidente de Uzbekistán. Por eso también se ha creado el foro que he mencionado, Japón-África. Por eso hay un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y los países ACP, que son los países de África, el Caribe y el Pacífico, esencialmente países en vías de desarrollo, pues para ayudarles, etcétera, y bueno, pues cooperar. Y que este nuevo acuerdo, que es el acuerdo de Samoa. Este acuerdo lo que pretende es dar un nuevo relato, un relato de nosotros vamos a ayudaros, de la cooperación para el desarrollo, de factores positivos y de olvidemos todo este pasado colonial. Pero es que este pasado colonial ya ha sido usado anteriormente. Los no alineados ya hablaban de este relato colonial. Sí, sí. Y los principales beneficiados, ¿quiénes fueron cuando hubo los alineados? Estados Unidos y la Unión Soviética. Porque el ejemplo de la India, de nuevo. La India no es que estuviera alineada, pero pertenecía a Gran Bretaña. Entonces, por 90 de hoja, estaba asociada a Gran Bretaña hasta el 47. Bueno, la India, Pakistán, etc. Cuando se independiza y se vuelven los no alineados, aquí le estamos diciendo, no, es que los ingleses han sido muy malos, se han tratado muy mal, nosotros vamos a ser mejores. Y llega la Unión Soviética, le tiende la mano, llega a Estados Unidos, le tiende la mano, y cada uno elige un poco lo que considera adecuado. Y esto es una nueva estrategia que están adoptando los países, digamos, en áreas que van más allá de su esfera tradicional de influencia. Incluso hay acuerdos muy específicos para reducir la influencia de otros. Por ejemplo, digamos, si quieren llamarlo el norte global o occidente, aunque en este caso que voy a hablar es de Australia, habla o trata de llegar a nuevos acuerdos. Por ejemplo, Tuvalu, que es un país insular que está amenazado por la subida del nivel del mar y, bueno, pues puede tener una población muy pequeña, no sé si son 20.000 o 10.000 personas, ha llegado a un acuerdo de que si desaparece el país, se van a trasladar a Australia todos. ¿Australia por qué ha hecho esto? Australia no ha hecho esto únicamente porque crea el cambio climático y todo lo que quieras, no. Lo ha hecho para contrarrestar la influencia china en el Pacífico. Claro, porque a lo mejor, a ver, que suba el nivel del mar no implica que los chinos no hagan sobre esa isla sumergida otro islote, que lo estamos viendo en las islas Sprinkle esas, ¿no? Es decir, al final, ¿se puede hacer una isla sobre una isla inundada? Sí. Efectivamente, la tecnología hoy permite construir estas islas artificiales y permitir eso. Y también hay un relato que es, digamos, más controvertido del sur global, que también es interesante, que es ya de Ferdinand Braudel. Ferdinand Braudel, que era un historiador que además escribió la historia del Mediterráneo. Bueno, pues, decía que había una serie de países que eran antiguos imperios y nunca habían perdido este complejo o esta idea. Y si nos fijamos en los BRICS o en los líderes del sur global, muchos de esos coinciden. Entonces, Rusia ha tenido el gran imperio ruso, Pedro I, bueno, la expansión, Catalina la Grande. China, creo que no hace falta decir que China tuvo un imperio porque es el centro del mundo, chungo, como dicen ellos, que sí, Sudáfrica no tiene un imperio y Brasil tampoco, pero... Bueno, el Zulú y el Boe, ¿eh? Bueno, es cierto que tenemos el imperio Zulú, pero no es una identificación de toda la población. Estaba más o menos por ahí. Entonces, muchos de estos países sí que tienen un concepto, o por ejemplo Irán con el imperio persa. Este concepto, esta idea de nosotros éramos muy grandes antes, queremos volver a ser grandes, porque Make America Great Again no es exclusivo de Donald Trump. Make China Great Again, Make Russia Great Again, con diferentes matices y diferentes valores, pero la idea es la misma, nosotros queremos liderar este sur global, pero para ello hay que tenerlo. Entonces, Occidente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ante esto? Ya hay medidas de respuesta, ya he hablado de los viajes, de los foros, pero también hay medidas económicas y medidas militares. Entonces, por ejemplo, hay un programa que se llama el Global Gateway, que es un programa dotado de unos 300.000 millones de euros que ha creado la Unión Europea con el objetivo de responder y crear también una mayor influencia a través de infraestructuras en el global. Pero se diferencia del sur global, porque claro, si tú vas y le ofreces lo mismo que ofrece China, dices, ya tengo a China, ¿para qué voy a cogerlo? Entonces, lo que quiere es potenciar digamos, su propia marca. Esto lo hace a través de señas de identidad de lo que sería Occidente, que sería ideas como derechos humanos, protección de la democracia, igualdad de mujeres y hombres, todos estos temas, digamos, más occidentales, pero también lucha contra el cambio climático, cuestiones a las que China no alude en esencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí surge el último gran punto, o uno de los grandes desafíos para que Occidente, o puedo decir, si pueda influir en este sur global, si existe. Y es la cuestión de los valores. Entonces, hay un estudio que es el Afrobarómetro. El Afrobarómetro es un estudio de opinión en África. Voy a coger el continente africano, pero se imagino que habrá otros en Latinoamérica. Y el Afrobarómetro dice que de cada 10 africanos,
aproximadamente 7 quieren democracia. Estamos todos de acuerdo. Pero que la imagen que tienen de Rusia ni es negativa ni es positiva. La de China es positiva. Y cada uno de estos países le pregunta por su antigua metrópolis, en general es negativa. Pero sí que hay una coincidencia de una opinión mayoritaria en el Afrobarómetro de que Occidente trata de imponer sus valores. ¿Qué quiere decir estos valores? Bueno, pues la cuestión, quiero decir, la igualdad o el feminismo, como se entiende en Occidente, o los derechos LGBT, son cuestiones que son, digamos, en la actualidad ajenas a estas sociedades y vistas como una solución a Occidente. No, y China eso no lo impone, básicamente. China, obviamente, pasa de eso. Rusia se erige, además, como oposición de eso. Entonces, Occidente tiene un desafío que es cómo plantear su relato de carácter positivo. Esto en democracia ya ha existido. Y Patrice Lumumba decía que es necesario coger lo bello de Occidente, coger aquello que es positivo. Pero había que rechazar lo negativo. Entonces, Occidente también tiene que ver cómo da aquello que es bello para ser más atractivo que estos que quieren construir el sur global, que es una cuestión que no va a ser fácil, porque ya están muy acostumbrados a asociar esta imagen negativa de colonización o, digamos, periodo descolonizador. Ahora, cuando hablamos un poco de todo este tema también de sur global y de influencia de Occidente, también puede haber diferencias entre los propios países occidentales, porque incluso países que puedan buscar influencia, pues por ejemplo, Francia quiere extender el francés y la Unión Europea pretende extender su propia opinión, pero Estados Unidos, por ejemplo, no ha salido de Níger, Francia sí. Estados Unidos ha hecho una oposición muy virulenta a todo esto, pero la pregunta es si le interesaba. Occidente tiene que estar muy unido para oponerse a este relato del sur global. Entonces, no hay que olvidar tampoco estos fence-sitters. Como digo, yo creo que la clave de todo este sur global no es tanto si existe o no, sino que existen muchos países que hablan del sur global. Xi Jinping ha dicho que siempre perteneceremos a la familia del sur global. Narendra Modi ha dicho que hay que defender o solicitar o apoyar esta idea del sur global siempre. Y que India va a ser uno de los líderes de este sur global, pues frente a Occidente. Pero, claro, esta defensa del sur global tiene unos países que pueden variar y es ahí donde puede intervenir Occidente y puede apoyarse y lograr apoyos de los mismos. Pero, por ejemplo, cojamos el caso de Turquía. ¿Por qué Turquía es un país que, como he mencionado antes, pues está un poco así, si está en Occidente o no, pero está en la OTAN? Pero a la vez es un país que está cada vez buscando una mayor influencia en África. Entonces, esta influencia no es solo los drones o la diplomacia de los drones, sino que también tiene su propia versión del Islam, o bueno, no su propia versión del Islam. Un modo de influir en el Islam exterior que se llama Dikia o Dikiyet, no recuerdo el nombre exacto, y también una serie de institutos de lengua turca, los Yunus Hermes. En España tenemos el Instituto Cervantes o el British Council, pero Turquía pretende tener este instituto que es el Instituto Yunus Hermes para lograr una influencia en este sur global. Estos institutos no están abiertos en Alemania, donde hay muchísimos turcos, y dirías, bueno, pues queremos abrir. No, se abren en países del sur global para influir cada vez más. Y no dentro de los países turcomanos, ¿no? Es decir, más amplio. También dentro de los países turcomanos, que entrarían dentro de este marco del sur global. Y, por ejemplo, en los países turcomanos, Turquía sí que tiene una ventaja, porque el relato colonial que ha construido, porque al final no es un relato colonial de aquí ha habido una Turquía que coloniza, aquí es todos somos un pueblo hermanado que habla un idioma parecido, habla más o menos idiomas parecidos, olvidemos el caso de Tayikistán, que es más persa, pero bueno, Kazajistán, etcétera, y ahí entra en oposición con Rusia. Entonces, si Turquía quisiera estar, o China, con Rusia, pues ¿qué harían en Asia Central? ¿A quién pertenece esta zona de influencia? Y Asia Central, ¿qué hace? Pone la mano, porque a Asia Central le interesa, dice, yo puedo tener beneficios de aquí, de allí y de todas partes. Entonces, ¿para qué voy a comprometerme? Lo que tiene en común es ese relato no occidental y no olvidemos el punto también de rechazar este mundo binario. Este mundo de Rusia contra Estados Unidos o China contra Estados Unidos, Occidente contra el sur global, incluso lo que quiere es rechazar esto. Lo que dices, yo en cada punto me mojo o no me mojo. Y esto es muy ilustrativo el caso también de la India, pero es que es un caso muy notable porque es el que más se oye y el que más. La India, en caso de Ucrania y Rusia, dice, no, yo me abstengo, pero ha comprado petróleo ruso. En el caso de Israel y Gaza, ha apoyado a Israel. ¿Y por qué ha apoyado a Israel? Por diversas cuestiones. Una de ellas es que tiene la amenaza del terrorismo islámico
la India, recordemos los atentados de Mumbai del año 2008, pero también porque la India se siente más cercana sencillamente a Israel, que es un país que geográficamente está en el sur global, pero obviamente pertenecería a estos países occidentales. Y ya, para ir concluyendo, esto es clave en cada país, cómo lo ve, cómo si se ve, cómo se ve el sur global o norte global, occidente. Pero esto puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Pues lo vemos muy, muy claro en el caso de la Unión Europea. La Unión Europea es Europa, sería Occidente, sería, bueno, pues estaría en cierto modo en un camino diferente al del sur global y pretende influir. Y, por tanto, estaría cerca de Israel, o en muchos casos, otras personas pueden no estarlo, pero bueno, los gobiernos en general, en cierto modo, estarían más cerca de esta idea de democracia liberal, más allá de los actos que puede cometer en Gaza o no, que de los territorios palestinos. En general, aunque aboga, como siempre digo, por la solución de los dos estados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la inmigración está cambiando esta tendencia. Claro, eso va a cambiar los equilibrios. Efectivamente, porque cuando tú tienes un 10% de la población que piensa de una determinada manera, pues bueno, no pasa nada. Pero cuando llega al 20 o al 30, pues es que cambian los equilibrios políticos, demográficos. Pues, por ejemplo, Francia puede virar un día a estar en una posición, por ejemplo, caso de Francia tradicionalmente apoya más a Armenia, porque hay una gran comunidad de Armenia, además, que tiene influencia. Pero si esta comunidad armenia, digamos, se fuera a otro país, se fuera a Estados Unidos y la comunidad que la sustituyera fuera turca, que cada vez hay más turcos en Francia, por ejemplo, pues va a tener una cercanía a Azerbaiyán. Y eso también va a influir en este sur-norte global. Porque a dónde vamos depende de quiénes somos. Es que no, evidente, sí. Y quiénes somos, en la mayor parte de los países, no es un solo señor el que decide. Incluso en China o en Rusia hay una influencia de la opinión pública de una manera o de otra. Esta opinión pública puede cambiar, entonces no hay que desechar tampoco incluso la aceptación de este relato, el subglobal descolonizador, en Occidente y el rechazo al relato, digamos, occidental. Esto también entraña una serie de peligros, que es qué va a ocurrir con la democracia o desafíos, qué va a ocurrir con la democracia, cómo puede adaptarse a esos cambios o cómo podemos decir, bueno, pues cambiamos un poco el relato, lo adaptamos, aceptamos lo bueno, lo malo, pero también decidimos, bueno, pues hacia dónde queremos ir de un modo más, digamos, ordenado y no solo, pues aquí hay de repente un cambio demográfico brutal y se cambia totalmente esto, ¿no? Entonces que esto sea paso a paso si queremos aceptar el global o rechazarlo. Sería un poco así. Pues muy interesante. La verdad que pese a lo que me perdí por el problema de conexión, más o menos cogí el hilo de la conversación del sur global, que bueno, eran conceptos que me sonaban, pero es muy interesante que destacas ese concepto de sur global, que es casi más de medios de comunicación académico, que una realidad, porque hay más diferencias entre ellos que lo que les une, ¿no? Es decir, lo que les une no ser una cosa, pero les diferencia ser cada uno ellos mismos, ¿no? Y ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Pues vamos a ir vigilando un poco el desarrollo, por ejemplo, de un movimiento de los BRICS, ¿no? Que al principio parecía algo solo económico, después pasa también a algo diplomático, pero ¿llegará a ser alguna vez una alianza tipo militar? ¿O las diferencias son muy grandes? Por ejemplo, es que yo lo veo muy difícil, por ejemplo, que en los BRICS, ¿no? Que está la India y China, estén juntos en alguna cosa, cuando la India hace maniobras militares con Estados Unidos y Japón para defender el mar de China contra China, ¿no? Es decir, y por otro lado están juntos porque son BRICS, ¿no? Es muy, muy, muy difícil dar vueltas a estos conceptos, ¿no? Sí, realmente decir que los BRICS van a ser una alianza militar es prácticamente, yo creo, hombre, obviamente se hace futurología. Yo creo que es imposible, realmente, porque es que no solo son intereses dispares, es que incluso el modo o el escenario en el que ellos plantean hacer la guerra es muy diferente. Quiero decir, Rusia plantea, porque Rusia, digamos, no va a tener un conflicto. Si lo tiene con China, no puede ser parte de los BRICS. Entonces, la alianza militar dirigida a Occidente, cuando para China el principal socio comercial de China es la Unión Europea. Entonces, Occidente ahí está un poco complicado. La India, 3/4 de lo mismo. La India, si se enfrenta a Pakistán, que está apoyada por China, pero también está apoyada por Estados Unidos, se va a enfrentar
¿Va a apoyar a China en una alianza contra quién? ¿Contra Estados Unidos? Bueno, lo veo complicado. Todo puede girar, quiero decir, obviamente estamos en un mundo en el cual de repente China se alinea con la India, llegan a un acuerdo y resulta que sale una alianza militar, pero lo veo muy difícil que se transforme en algo tangible y militarmente real. Otra cosa es que compartan estos valores y los defiendan en los foros internacionales e incluso que construyan este sur global, una arquitectura global, digamos, separada frente al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, crean sus propias instituciones. Pero sería más económico-político que militar. Sí. Pues no sé si habrá muchas preguntas por todo lo que nos pasó. En los comentarios, los que nos vean en diferido, porque estoy en una plataforma morada y miré a la roja, en diferido este programa, pero espero que las preguntas las dejen ahí y bueno, ya Emilio o yo entraremos a responder. Los que estéis en la plataforma esta morada, si tenéis alguna pregunta, por favor, hacerla ahora o callar para siempre. Yo creo que ya que estamos aprovechando un poco este programa del sur global, muy interesante, los BRICS, los no alineados, ¿no? Claro, es que si asociamos no alineados, ¿no? a este sur global, parece que no hay dos bloques como antes, ¿no? Es decir, claro, en la Guerra Fría estaban los no alineados como los que iban por su cuenta, ¿no? Que no estaban ni en un frente ni otro. Bueno, entre comillas, porque Yugoslavia para algunas cosas sí que estaba en el frente, digamos, soviético del Pacto de Varsovia, ¿no? Pero en otras creó ese movimiento, fue Tito, uno de los fundadores, ¿no? Pero claro, aquí, si estamos en la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, claro, marcarte como sur global, en el fondo también te decantas un poco por el bando chino, ¿no? Salvo que lo dejes muy marcado, que es eso, que estás para unas cosas, pero para otras cosas. Ahí está una de las paradojas que dices, bueno, pues si está el sur global, ¿contra quién se opone? Contra Estados Unidos. Pero es que si ves a la India, el relato que hace el sur global no tiene nada que ver con el relato que te haga Níger o que te haga una Rusia, porque Rusia te habla del sur global como nosotros somos la oposición a Occidente, somos el bastión de esta lucha contra Occidente decadente, por un ejemplo. Níger te va a decir que es un relato anticolonial, que los colonialistas fueron malos y por tanto hay que cambiar. China te va a decir, no, el sur global son una serie de países en vías de desarrollo con un centro, epicentro en China. Y la India te va a decir, no, aquí somos el sur global porque compartimos valores, queremos cambiar las cosas, pero somos más moderados y cogemos de uno o de otro. Esto también, por tanto, lleva a decir que por eso me gusta el término de Matías Spector de no comprometidos, más que sur global, que es yo ni me alineo con uno ni con otro. Y hay unos BRICS, pero ni siquiera están China, está Rusia y están Estados Unidos, incluso y la Unión Europea, por Australia, Japón, como he dicho, y luego hay muchísimos países, ya sea Brasil, ya sea Argentina, ya sea Emiratos, o incluso países que asociamos tradicionalmente, yo que sé, Egipto, como un aliado de Estados Unidos. No, yo creo que también es un aliado, pero es un no comprometido. Y si tiene que apoyar a otro, quiero decir, pues lo va a hacer. Y es esta idea de yo no estoy comprometido, yo voy a intentar que un país sea que un país me beneficie en tal y otra cosa en tal. Y esto se ve muy claro cuando les preguntas dónde quieren o cómo quieren que sean sus relaciones. Y hay estudios que dicen que lo que quieren es que en muchos casos su seguridad dependa de Estados Unidos y sus relaciones económicas dependan de China. Claro. Entonces, cojan uno de cada cosa. Sí. Y mi casa de veraneo, por supuesto, en Nueva York. Parece. Y la educación de mis hijos, por favor, en un colegio suizo o británico, no en mi país, porque no me gusta. Eso es muy interesante. Pues vamos a preguntas, no sé si habrá muchas, pero voy a ver si yo... no, preguntas, la gente que... Por favor, preguntad, por favor, malditos. Una cosa que podríamos ver, ¿no? Eso que dices tú, la respuesta, ¿no? Que da a veces la diplomacia, ¿no? Cuando, claro, eso es sur global, ¿no? Es como los países árabes, ¿no? Antes estaba la Liga Árabe muy activa cuando era ese movimiento panarabista, pero claro, se convoca la Liga Árabe, van los países, incluso otra liga de países musulmanes que es más amplia, y entre ellos no llegan a acuerdos, es decir, están en contra de la violencia de Israel en Gaza, pero tres de los grandes, Arabia Saudí, Emiratos y otro más, dicen que no a las sanciones económicas, ¿no? Porque, bueno, Egipto tampoco se le ve muy de acuerdo a Hamás, ¿no? Es decir,
todos en común, pero sin ir cada uno en común. O sea, cada uno va por sus propios intereses, porque hay unas divisiones internas muy fuertes entre ellos. Es que en el caso musulmán es particularmente interesante porque la organización de la que hablamos, de la Organización de la Cooperación Islámica, representa un poco esta idea de la UMA. No sé si la pronunciación es correcta, pero la UMA la UMA es el concepto islámico de la unidad. Sí. Efectivamente, esta unidad islámica, que en teoría debía tener solidaridad con los palestinos como un pueblo musulmán, aunque es cierto que en Israel hay musulmanes, pero bueno, tampoco así se entiende que es la mayoría musulmana. Pero realmente a los palestinos, desde hace unos años o unas décadas, incluso se ha dejado una cuestión secundaria. Y Emiratos Árabes Unidos ya ha normalizado sus relaciones con Israel. Sus servicios de espionaje colaboran con los servicios de espionaje israelíes. Hay una gran colaboración y de hecho hay una frase que dice una politóloga árabe que se llama Mina Al-Orabi que dice que hoy Dubái se parece más a Tel Aviv que a Bagdad. Y esto yo creo que es esencial para comprender que como no se... que Gaza o yo qué sé, o Jericó, la relación entre estas ciudades o con el de Cisjordania y Dubái, Emiratos o Riad sí es religiosa, pero realmente tecnológicamente desarrollo y diferencias brutales y que llevan a decir yo me quiero beneficiar de eso. Y por eso no se quieren comprometer, pero tampoco se quieren comprometer tanto con Estados Unidos, porque Estados Unidos le dijo a Arabia Saudí, por ejemplo, en otro ámbito, que el petróleo, oye, que aumenta el petróleo, que va a subir mucho de precio, y Arabia Saudí dijo, no. Y esto también muestra una toma de conciencia del sur global, de decir, yo pertenezco al sur global y pertenezco a un país poderoso, tengo mis ejes, mis trucos y no voy a responder a esto. Y por tanto lo mismo ocurre en las organizaciones internacionales. Y hay una falta de consenso porque no se quieren comprometer muchos países que quieren beneficiarse de uno o de otro. En cambio, países muy alineados como Argelia con la causa palestina, pues lo tienen mucho más sencillo. Sí. No, claro, porque a lo mejor sus contactos con los que son los aliados o amigos de Israel son cero patatero, claro, eso también, efectivamente. Eso influye mucho, ¿no? Por ejemplo, en este sur global hubo en la parte de Oriente Próximo los famosos acuerdos de Abraham, que fue un intento de unir el sur global de Oriente Próximo con el Occidente, ¿no? Estos acuerdos, los acuerdos de Abraham, pues una serie de países, Emiratos Árabes Unidos, creo que el otro fue Bahrein, Marruecos también, en cierto modo, Israel, quiero decir, era la continuación de lo que ya se había vivido a partir de Camp David y los acuerdos con Jordania e Israel en el año 1994. Esta idea de vamos a restablecer las relaciones con Israel. Esto era la idea y, de hecho, una cuestión que se plantea es si no han sido países que quieren realmente, o grupos que quieren destrozar esta posibilidad de un nuevo acuerdo de Abraham, en este caso entre Arabia Saudí e Israel, para lograr, digamos, o hacerlo a través de estos ataques que hubo y todo el bombardeo de Gaza, o no, o todo lo contrario, sino sencillamente ha sido una coincidencia. Pero sí que es cierto que muchos politólogos esperaban que aquí hubiera una ruptura total con Israel y no se ha producido esta ruptura. Y no se ha producido también porque están cada vez más aprendiendo estos países a decir yo lo que voy a hacer es voy a tener una política, digamos, realista y que me beneficie a mí mismo, que no va a ser una política que va a guiarse por criterios religiosos o criterios, digamos, altruistas o morales, sino que van a ser, bueno, pues políticos. Y Arabia Saudí, por ejemplo, pues tiene la cuestión o el desafío de Irán y también la posibilidad de llegar a acuerdos con Israel que son más interesantes económicamente. Sí. Pues mientras la gente pregunta, y si no ya finalizamos y pensamos otro tema para la siguiente oportunidad, ¿Sí? Voy a poner el vídeo de propaganda, ya que estamos aquí hablando de... ya que Emilio leyó el libro, fue uno de los primeros que me lo encargó firmado y dedicado, pues tenemos aquí La Frontera Norte, que lo podéis tener dedicado, si lo queréis, en esa página que aparece abajo, franciscogarciacampa.com, lo podéis pedir. Normalmente llega, eso depende de la empresa pública de envíos, que es la que lo hace. Normalmente llega, siempre hay alguno que se pierde en la frontera, pero no os preocupéis que se puede lograr que vuelva a casa. La Frontera Norte. Y también me queda algún ejemplar, ya que tal, pues de Cayo Mario, ¿vale? Estamos las navidades ahí, podéis pedir a los Reyes Magos, para vosotros o para vuestros amigos, cualquiera de los dos ejemplares. Ya hice la propaganda y ahora vamos a ir finiquitando, si no hay más preguntas del público. Pues no hay preguntas, Emilio. Vale, esto perfecto. nos pasó por toda la azarosa emisión. El fallo que tuve al principio, me lié. Solo era la foto lo que estaba mal. Yo pensé que estaba mal toda la emisión.
corté el directo en la otra plataforma, me quedé en esta, No pasa cuando nada. estamos empezando se me va la red entera de la casa, se me cae todo el Cosas, sistema problemas técnicos. y menos mal que Emilio sabía bien la lección y la cantó perfectamente. Yo sé directamente. Eso de cantar se te da bien. Efectivamente, nunca mejor dicho. Ya, mi mujer estaba tomando temas ahora mismo en la otra habitación a Bueno, pues unos chicos, entonces sabes. a unas chicas que están cantando también. Pues Ya te lo entonces sabes cuento después. perfectamente de qué vas. Perfecto. Pues muchas gracias, Emilio. Y la verdad que es un tema muy interesante. Espero que la gente lo aprecie. Sacar temas de geopolítica que no son los que hablan todo el mundo de vamos a hablar siempre de lo mismo, ¿no? Yo creo que es un tema que está, perdón por la interrupción, pero creo que es un tema que está muy de moda y que la gente tiene que dominar porque cada vez más, pues eso, tú coges el Foreign Affairs y creo que la visión reduccionista que dan los medios de televisión españoles, que es como totalmente simplista y todo el rato la misma traca, creo que hay que ir más allá y por eso creo que es interesante y espero haberlo explicado bien. Y sobre todo ecuánime, aunque creo que es imposible ser 100% ecuánime y neutral con temas tan polémicos como puede ser el subglobal o ya sea guerra Rusia-Ucrania o Israel-Gaza. No, yo siempre defiendo que hay que intentar ser objetivo, pero como es muy difícil, hay que ser honesto. Sí. Es decir, y honesto sí se puede ser. Es decir, Sí. Los hechos honestos son lo que yo sé. Otra cosa es que yo tenga mis fobias y mis simpatías, pero no puedo mentir diciendo eso, ¿no? Y eso es lo que creo que es importante, ¿no? Y lo que hace que tu mensaje sea más válido que cuando solo te basas en tus opiniones partidistas, ¿no? Y esto es importante. Pues, Emilio, muchas gracias, la verdad. Gracias a ti por tenerme en el programa. Y dicen que gracias, Emilio, también por estar aquí en el programa. Y gracias a los podemos oyentes. finalizar. Yo ahora mismo me voy a otro sitio a hacer ese programa de televisión que hago de juegos de Mucha poder. suerte. Ahí voy a ir corriendo y gracias, Emilio, y gracias a todos. Si quieres decir algo ya al público como despedida. Nada, que muchísimas gracias por escucharme y que si en algún momento están interesados en hacer alguna pregunta, la pueden hacer por YouTube, que intentaré responderla y si no, pues nada, que muchas gracias por escucharme y que cualquier tema que quieran proponerme de relaciones internacionales, que si lo domino, yo estaré dispuesto a hacerlo, solo si sé de él. Ahí está, un reto. ¿De qué podemos hablar con Emilio de relaciones internacionales? Ahí lo podemos poner. Pues siempre que Emilio lo va a hacer de la forma más objetiva y ecuánime, porque él es lo que tiene que hacer. Bueno, muchas gracias y Emilio, me despido yo del público también, agradeciéndoos a todos que estéis aquí. Esta vez en directo, por razones técnicas, solo en una plataforma, pero ya sabéis que intento llegar a todo el mundo siempre en abierto para que podáis disfrutar todos y aprender esta vez de actualidad, del sur global y recordar que hay otro canal que es Verum Artis Historia Militar, en el que os contamos, bueno, ya que hablamos de sur global porque fueron colonizados, pues os hablamos de las conquistas y colonizaciones en la historia. Pues muchas gracias a todos. Ya sabéis, dar a me gusta, compartir y dejar un comentario si queréis que este programa se vea más. Hasta la próxima oportunidad y nada más. Ya os veo esta noche en Canal de Historia con José María y el Frente de Batalla.